La Voz de América presenta. Estados Unidos refuerza alianza con Filipinas y Japón ante creciente actividad militar de China en el Indo-Pacífico. La ONU advierte que la hambruna en Gaza es inminente si no se garantiza la entrega de ayuda humanitaria. Iowa aprueba ley para arrestar a migrantes indocumentados. Y a sus 76 años muere por cáncer el polémico exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. ¿Qué tal? Desde Washington inician las noticias en el mundo del día. Les saluda Yasmín López. Con una cumbre de alto nivel, el presidente Joe Biden y los mandatarios de Japón y Filipinas afinaron su estrategia para responder al desafío que representa la expansión militar de China en el Indo-Pacífico. Recordemos que hace algunos meses Biden también le ofreció una cena de Estado al primer ministro de Corea del Sur y de la India, esto con el foco puesto en Asia. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿cómo se desarrolló el encuentro? Yasmín, la cumbre trilateral se produjo en medio de una creciente tensión entre Manila y Beijing. Recordamos, con los barcos de la Guardia Costera China emprendiendo acciones provocativas contra soldados filipinos en el mar de China Meridional, donde ambos países disputan las islas Spratly. Entonces, en este contexto, el presidente Joe Biden acaba de anunciar un tratado de defensa mutua con Filipinas para convencer a China de detener sus provocaciones. Si Filipinas será atacada, Estados Unidos responderá. Como democracias marítimas líderes, Estados Unidos, Japón y Filipinas comparten una visión conjunta para el futuro del Indo-Pacífico. Y con este trilateral líder estamos llevando nuestra cooperación a nuevas alturas. Nuestros tres países se embarcan en esta nueva era de cooperación trilateral como socios confiables e iguales, guiados por valores compartidos y un compromiso inquebrantable con un Indo-Pacífico libre, abierto, pacífico y próspero. Biden y Kishida, el primer ministro de Japón, le mostraron al presidente Marcos una clara demostración de apoyo y que están listos para soportar a Filipinas en todo momento. Al mismo tiempo, los tres países insisten en fomentar el diálogo con Beijing, muy importante incluso cuando Estados Unidos y Japón intensificaron sus vínculos de defensa. La actual postura exterior y las acciones militares de China presentan el mayor desafío estratégico sin precedentes, no solo para la paz y la seguridad de Japón, sino para la paz y la estabilidad de la comunidad internacional en general. Mientras continúa el desafío de China, nuestro compromiso de defender un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho, así como en la paz, seguirá siendo una agenda definitoria en el futuro. Biden y Kishida anunciaron, recordamos ayer, iniciativas para mejorar los lazos bilaterales de defensa, la cooperación marítima y la defensa aérea. Ahora se espera que pasos similares se tomen con Filipinas. Por su parte, Beijing dijo que estos acuerdos de cooperación solo aumentan la confrontación y el caos en la región Indo-Pacífica. Jacopo, gracias por el reporte. Y nosotros cambiamos de información. Israel prepara otro frente de batalla y anuncia un nuevo paso para el suministro de ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, una inspección de la ONU señala que Israel aún no ha implementado las medidas necesarias. Ángela González nos tiene el reporte. Israel anunció la apertura de otro cruce en el norte de Gaza y dijo que esperan el paso diario de 500 camiones con ayuda humanitaria, esfuerzos que se dan a cambio del apoyo estadounidense. Estamos construyendo un nuevo cruce terrestre desde Israel hacia el norte de Gaza para permitir la llegada de más ayuda directamente a los civiles en las zonas en las que los camiones han tenido dificultades de acceso. Más de 3.600 paquetes de ayuda humanitaria aérea fueron coordinados por Francia y otros países mientras un convoy de la UNICEF fue atacado en el norte de Gaza. En una inspección de la ONU en Han Yunis se encontraron bombas sin detonar en intersecciones y escuelas y la organización dice que no entran suficientes suministros.
No hay suficientes camiones en Gaza para satisfacer las necesidades. Puedes tener camiones, pero si no puedes ir a cualquier parte, eso también es un desafío. El máximo comandante estadounidense para el Medio Oriente llegó a Israel para conversar sobre una posible respuesta militar de Irán, luego de la muerte de comandantes iraníes en Damasco el pasado 1 de abril. También nos estamos preparando para escenarios de desafíos en otros ámbitos y establecimos un principio simple: si nos hacen daño, haremos daño. Sillas vacías en un comedor del kibbutz Nir Oz aguardaban a los rehenes que no estarán para las celebraciones de la Pascua judía, y familiares pidieron una vez más por su liberación. Pero las negociaciones de cese al fuego e intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos podrían complicarse luego de la muerte a manos del ejército israelí de 3 hijos y 4 nietos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien dijo que esto no cambiará las demandas de su pueblo. Ángela González, Voz de América. El Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado debatió hoy estrategias para poner freno a la expansión de las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental. Algunos legisladores temen que estos grupos se expandan a suelo estadounidense, como nos reporta Carolina Valladares. La preocupación por el crimen organizado transnacional y la expansión de sus actividades delictivas en el hemisferio occidental cobra fuerza en el Senado estadounidense. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan la corrupción, la intimidación y la violencia como herramientas para influir en los funcionarios gubernamentales con el fin de crear un entorno más favorable para sus actividades ilícitas. Bajo petición de legisladores, funcionarios del Departamento de Estado comparecieron este jueves en una audiencia de su Comité de Relaciones Exteriores para rendir cuentas de su lucha contra estas bandas criminales. En América Latina y el Caribe, la actividad criminal transnacional se ha expandido hasta incluir armas de fuego y trata de personas, migración irregular y minería ilegal. Entre ellas el Tren de Aragua, la organización más peligrosa de Venezuela. Su presencia en territorio estadounidense ha puesto en alerta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras los arrestos de algunos de sus miembros en Texas, Chicago y Nueva York. Tanto que un grupo de legisladores republicanos liderados por el senador Marco Rubio enviaron el pasado marzo una carta al presidente Joe Biden solicitando el reconocimiento de este grupo ilícito como una organización criminal transnacional. No hemos recibido respuesta todavía, pero tenemos que ver acción y espero que algo se haga sobre esto. Y en el estrado del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Rubio pedía una actualización a los oficiales del Departamento de Estado. ¿Tiene información de si esto va a suceder? Estamos trabajando muy de cerca en el proceso interno. No queremos discutir los detalles de nuestras deliberaciones internas o sobre sanciones o designaciones. Sin embargo, la organización Inside Crime asegura que el Tren de Aragua no parece tener una presencia significativa en Estados Unidos y que es poco probable que la establezca. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Continúa la controversia por el fallo de la Corte Suprema de Arizona que determinó la vigencia de una ley de aborto promulgada hace ya 160 años. Rubén Pereira nos reporta que la decisión ha disparado las solicitudes de aborto en clínicas de ese estado. Alrededor de las 7 semanas se puede apreciar los ovarios. Rosy Villegas es una conocida opositora del aborto en Arizona y está de acuerdo en que no se permita, tal como lo concluyó la Corte Suprema de ese estado, reviviendo una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los casos. La manera en que los llevan a cabo es una manera muy cruel y despiadada y la gente no quiere hablar de eso. Quieren hablar de eufemismos como derechos reproductivos y salud y libertad, pero en realidad un aborto significa desmembrar y cortar en pedazos a un bebé de una manera muy cruel. La ley entraría en vigor en unas semanas y las solicitudes en las clínicas que practican abortos han incrementado. En Arizona se han permitido los abortos hasta las 15 semanas de gestación. Lo que procede por los siguientes más o menos 45 días es que se puede seguir operando bajo la prohibición de las 15 semanas, pero entrará en ese entonces en vigor la ley arcaica de 1864. La fiscal general del estado dijo que no aplicará esta ley en contra del aborto. También la gobernadora está en total desacuerdo con la Corte Suprema de Arizona. No dejaré de luchar hasta que hayamos asegurado plenamente el derecho a la salud reproductiva en nuestro estado. Por eso, los que luchan por el derecho al aborto en Arizona están impulsando una propuesta que estaría en la próxima boleta electoral, precisamente para permitir esos procedimientos. El tribunal no debería tomar estas decisiones. Las pacientes embarazadas y su proveedor médico deberían tomar decisiones personales sobre la atención de salud reproductiva. Lo desesperante es que crean confusión y caos
uno está en casa con una prueba de embarazo positiva sin saber cuál es la ley hoy, cuál es la ley mañana y cuáles son mis opciones. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Iowa aprobó este miércoles una ley con la que podrá arrestar y deportar a migrantes irregulares. La gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó la ley que tipificará como delito que una persona permanezca en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de Estados Unidos. Paula Díaz tiene los pormenores. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó este miércoles una ley que tipificará como delito que una persona esté en el estado si previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de Estados Unidos. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados. La medida entrará en vigor el 1 de julio. Siempre estamos preocupados por la comunidad latina en estos estados, y la misma cosa en Iowa, que si la comunidad latina no se siente seguro, tienen el miedo que la policía va a llegar y van a deportar a estas personas. En Iowa y en todo el país, los líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de descuidar el cumplimiento de la ley federal de inmigración. Gobernadores republicanos han enviado tropas a Texas y legislaturas han propuesto una variedad de estrategias a nivel estatal. El principal problema en la frontera en este momento es que la administración Biden no quiere hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos y está optando por no detener el flujo de inmigración ilegal. Es así de simple. La Asociación Estadounidense de Libertades Civiles en Iowa emitió un comunicado lamentando la aprobación de esta ley, la cual dice que está diseñada para causar estragos en las familias y amenaza de igual manera a los ciudadanos estadounidenses y a los indocumentados. La Cancillería de México anunció que reforzará la asistencia y protección consular de su comunidad en Iowa ante la implementación de la ley y estarán atentos para responder a cualquier violación. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En México, defensores de migrantes están exigiendo avances en la investigación por presuntas irregularidades por parte de 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Vicente Calderón tiene el informe. Activistas y defensores de derechos humanos exigen que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Migración luego de que 2 agentes fueran detenidos por autoridades mexicanas en Tijuana. Se tiene que parar esa red de corrupción que ya se descubrió, ya tienen nombres, ya tienen todo y no parece que sigue todo como si nada. La Fiscalía General de la República confirmó que catearon la casa de 2 agentes del Instituto Nacional de Migración a principios de marzo. Allí encontraron casi 2 millones de pesos en efectivo, $27,000 y cartuchos calibre 9 milímetros. El delegado de la institución en Baja California dijo que colaboran con la Fiscalía. Hemos sido informados sobre la implicación de 2 de nuestros agentes migratorios en presuntos actos ilícitos. Tijuana, como el resto de las fronteras, registra un incremento masivo de extranjeros que atraviesan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Las quejas de abusos de agentes mexicanos contra migrantes no son nuevas. Las autoridades muchas veces nos extorsionaron, bájese, páguenos. Pocas veces hay denuncias formales. La gente no denuncia generalmente por temor, por desconfianza, por lo que sea. José Luis Pérez Canchol es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y pide investigar al delegado. El presidente puede tener un buen discurso arriba, pero abajo sigue todo igual. El funcionario, que no ha sido señalado en la indagatoria, sostiene que vigilan constantemente a sus agentes. Que en promedio estamos corriendo unos 2 al mes. El juez liberó a los 2 agentes por considerar que la Fiscalía no justificó a tiempo la detención, pero siguen bajo investigación. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Una campaña de racionamiento de agua emprenden las autoridades en la capital colombiana. 24 horas sin suministro de agua para millones de residentes. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola,
Hola, soy Nathalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Una grave escasez de agua ha llevado a 9 millones de personas que viven en la capital de Colombia a racionar el vital líquido. Jair Díaz nos informa que la sequía, impulsada por el fenómeno del Niño, ha llevado a los embalses de la zona a mínimos históricos. Este es el embalse de San Rafael, una de las afluentes que abastece de agua potable a Bogotá y varias regiones aledañas y que en tan solo 2 días ha descendido su nivel en 20.000 metros cúbicos según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Por eso las autoridades ordenaron un racionamiento en el servicio de agua que se suspenderá por 24 horas en 9 zonas de la ciudad y que afectará a más de 9 millones de habitantes. En el siguiente informe les contamos. Bogotá ha iniciado con un plan de racionamiento de agua que se repetirá cada 10 días en 9 zonas designadas por la alcaldía. Esto se debe a que las fuentes hídricas siguen en niveles bajos. Las autoridades se han establecido un objetivo de ahorro de 2 metros cúbicos por segundo, equivalente al 11% del consumo total de la ciudad. Arrancan las restricciones de agua en Bogotá. Hoy le corresponde el turno a la zona 1, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas. Ayer el consumo de agua en la ciudad fue de 17,39 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Ante la situación crítica en Bogotá, el gobierno local insta a la población a utilizar el agua de manera responsable y evitar cualquier desperdicio. Lo que nos sobre cuando lo guardemos lo usamos en el baño, regando las maticas o en la lavadora. La ciudad dispone de 3 sistemas de suministro, el sistema norte, el sistema sur y el sistema Chingaza, siendo este último el principal proveedor con el 70% del agua, aunque actualmente está experimentando su nivel más bajo en 40 años, como consecuencia del fenómeno El Niño. La ambientalista Andrea Davis considera que las medidas son tardías. Pues el distrito no tomó medidas drásticas, debió empezar unas fuertes campañas para hacer conciencia ciudadana. Según el Ministerio de Ambiente, el racionamiento es una advertencia clara del impacto del calentamiento global, destacando la necesidad urgente de que ciudades como Bogotá ajusten su consumo de agua a esta nueva realidad. Una de las conclusiones es que lo que estamos viviendo es ya la instalación de nuevas condiciones por cambio climático a los que la ciudad y la región se tienen que adaptar. El próximo 25 de abril las autoridades se reunirán para establecer si se mantiene el racionamiento del servicio de agua, se reduce o se aumenta. Jair Díaz, Voz de América, embalse de San Rafael en Cundinamarca, Colombia. Y en Guatemala, una comunidad está en alerta por los altos niveles de contaminación que ha generado el incendio de un basurero. Eugenia Sagastume nos trae el reporte. La alerta de contaminación en el ambiente fue emitida por expertos que detectaron que la calidad del aire se encuentra en categoría muy mala y es considerada dañina para la salud debido a un incendio en un basurero de grandes dimensiones ubicado cerca de la capital guatemalteca. Las labores para apagar el fuego continúan. Una de las plataformas ya fue controlada. Estamos todos con el interés de que el proceso se agilice y podamos concluir con este incendio lo antes posible.
Como medida de prevención, por segundo día, las autoridades suspendieron actividades escolares en 3 departamentos. Hasta que no sepamos el nivel de control y el nivel de emanaciones que hay en el vertedero, podamos realmente decir que ya es seguro para los niños el poder reanudar sus clases. Así como recomiendan evitar actividades al aire libre y protegerse. Lo que estamos recomendando es el uso de la mascarilla para la población en general, niños y adultos, para que evitemos problemas broncorrespiratorios. Mantén puertas y ventanas cerradas. Si tú o alguien de tu familia padece de afectaciones respiratorias, monitorea su estado de salud y, de ser necesario, acude a los servicios de atención médica. Este basurero recibe más de 1.000 toneladas diarias de desechos sólidos provenientes de 33 municipios que están siendo afectados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En instantes, los detalles de la demanda que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por la irrupción en su embajada en Quito. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, intentó suicidarse a principios de esta semana. Así lo aseguró este miércoles su abogada Sonia Vera y también el expresidente Rafael Correa. El exmandatario ahora está en huelga de hambre en una prisión de Guayaquil, desde donde protesta por su arresto. Glass, quien fue condenado 2 veces por corrupción y ahora enfrenta nuevos cargos, apareció en un video donde afirma haber sido golpeado por la policía durante su detención en la Embajada de México en Quito. Y justamente por esta situación, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el gobierno de México pidió este jueves la suspensión de Ecuador en la ONU. Javier Cardoso nos trae los detalles. Por violación al derecho internacional, México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el término es solicitud de inicio de procedimientos. En conferencia de prensa, la canciller Alicia Bárcena dijo que los quebrantos al derecho son inaceptables y deben tener consecuencias. Se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa. El documento alega que las fuerzas públicas de Ecuador atentaron más de una vez contra la integridad física del jefe de la Cancillería en la embajada. Que no se repita un hecho deleznable como el que padeció
México y en especial su representación diplomática. Entrevistado por BOA, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo que los hechos no tienen precedentes en la historia de Latinoamérica. Patiño integra el sector de oposición al gobierno de Daniel Noboa. No sucedió, Juan, ni en las peores dictaduras de América Latina. Nunca esto había sucedido. El gobierno de México informó que ha pedido a la Organización de Naciones Unidas que se suspendan los derechos de Ecuador hasta tanto haya una disculpa pública. Javier Cardoso, Voz de América, Ciudad de México. Al volver, O.J. Simpson, leyenda del fútbol americano, muere a los 70 años. Volvemos con esto y más. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Murió a sus 76 años Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson. Leyenda del fútbol americano, su fama se vio eclipsada en los años 90 tras ser acusado de los brutales asesinatos de su exesposa y un amigo. Alex Segura nos hace un recuento. La tumultuosa vida de O.J. Simpson, de miembro del Salón de la Fama del fútbol americano a estrella del cine y sospechoso de asesinato, cautivó a Estados Unidos durante décadas. El jueves, su familia anunció que Simpson, de 76 años, había muerto de cáncer. El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Han pasado más de 28 años desde que Simpson fuese absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo Ron Goldman. La acusación tenía muy claro el motivo del crimen. La mató por celos, la mató porque no podía tenerla, y si no podía tenerla, no quería que nadie más la tuviera. Míticas fueron las imágenes de Simpson probándose unos guantes ensangrentados durante el juicio y la persecución policial de más de 45 minutos a bordo de un Ford Bronco blanco. Más adelante fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en Las Vegas y sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir 9 años, fue liberado en 2017. Ya cumplí mi condena, solo me gustaría volver con mi familia y amigos. Lo creas o no, tengo algunos amigos de verdad.
Independientemente de cómo se le recuerde, si como deportista o acusado de asesinato, O.J. Simpson fue una figura influyente en la cultura estadounidense del siglo XX. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Y cerramos esta emisión con el tremendo susto que se llevaron los pasajeros en una estación de tren en Sydney, Australia. Y es que mientras esperaban el tren se encontraron a un compañero de viaje muy inusual. Un caballo estuvo merodeando el andén de la estación durante unos 20 minutos tras escaparse de un establo cercano. Lo bueno es que no alcanzó a abordarlo, pero él llegó sano y salvo a su establo. Con esto me despido por hoy.